Como vimos en la clase anterior, estuvimos desarrollando algunos conceptos que son importantes, que tienen que ver con los conceptos base, por ejemplo, la diferencia entre equipo y grupo. Espero que hayan realizado la dinámica que les propuse para saber si realmente las personas con las cuales trabajo pueden denominarse un equipo. Y teniendo en cuenta esta dinámica, si la han desarrollado y demás, lo que vamos a ver hoy es una continuación de eso. Vamos a continuar justamente con, las condiciones necesarias que tienen que darse para poder, tener un proceso de coaching, y otros temas más que están concatenados. A ver, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con la clase de hoy. Y el tema que les propuse, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir un equipo para realizar un proceso de coaching? Son 3 las condiciones. Tiene que ser un equipo con todo lo que conlleva, como hemos visto en la clase anterior, tiene que querer mejorar algo, resolver un problema, y tiene que darle legitimidad a un coach externo. Estas son las 3 condiciones que nosotros consideramos pertinentes para que se pueda realizar un proceso de coaching. Vamos a empezar con el primero, ser equipo. ¿Qué significa ser equipo? Lo estuvimos viendo en la clase anterior. Ser equipo implica que esté constituido por un grupo de personas que no supere las 10 personas aproximadamente. Tienen que ser pocas las personas que forman parte. Cuando hablamos de equipo estábamos hablando del líder y de las otras personas que forman parte del equipo, ¿no? Esto es importante destacarlo. Estas personas se tienen que necesitar mutuamente, tienen que tener objetivos, en común, y justamente, esta idea de poder concretar esos objetivos. Entonces, ser equipo implica eso. Ser equipo implica reunir estos requisitos. Ahora, hay determinadas preguntas que yo acá les propongo, como para profundizar algo más respecto al tema del equipo, y también porque va a estar vinculado justamente a la dinámica que les voy a proponer para esta semana. Pero independientemente de eso, una de las preguntas es, ¿quiénes conforman este equipo? O sea, es muy importante saber quiénes son las personas que conforman el equipo, ponerle nombre y apellido a las personas. Por eso, esta foto, este gráfico, esta ilustración, que tiene que ver con eso, con quiénes son, nombre y apellido de las personas que forman parte del equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las organizaciones tenemos equipos, mini equipos, equipos ampliados, gente que entra, gente que sale, pero nosotros lo que tenemos que tener muy en claro es saber quiénes forman parte del equipo. ¿Cuál es el equipo? El grupo de personas que se reúne permanentemente, periódicamente. Es muy importante circunscribir y saber quiénes son las personas que siempre están aquí presentes y que realmente son el equipo. ¿Está? Y otra pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de quiénes conforman o deberían conformar el equipo? Bueno, una de las pistas, por llamarlo de alguna forma, tiene que ver con el hecho de que el líder del equipo nos puede dar información. Él nos puede indicar quiénes son las personas que forman parte del equipo estable. Y también otra pista, más poderosa aún, es si realmente están todas las personas que tienen que estar en relación al aporte que brindan para que se puedan concretar los objetivos que se proponen. Esa es una pista elemental. O sea, el equipo estará conformado de aquellas personas que tienen que estar por el aporte, por la complementariedad existente y por la necesidad vital que estén para poder conseguir los objetivos que se propone el equipo alcanzar. 2. Querer mejorar o solucionar algo. Básicamente tiene que darse esta condición. Tiene que haber una toma de conciencia de que hay algo a lo que hay que mejorar. Entonces, esto es una condición
indispensable. Tienen que ser conscientes de que hay algo que tenemos que optimizar, que tenemos que resolver, que tenemos que solucionar. O la típica petición que se nos hacen a nosotros es, queremos ser equipo, somos un grupo de personas trabajando, pero queremos consolidarnos o queremos construir un equipo. Bueno, ese podría ser un planteo. Entonces, esta sería la necesidad que tiene el equipo y que quiere, digamos, desarrollar. Algunas preguntas que propongo, ¿todos quieren o eligen un proceso de coaching? Esta es una pregunta vital. Yo no puedo mandar, por ejemplo, una persona, un director, no puede mandar a hacer coaching a un grupo de personas, sino que las personas van a estar presentes en un proceso de coaching porque eligieron estar presentes en un proceso de coaching, porque ven la necesidad de coacharse. Esto pasa también a nivel individual. Yo no puedo coachar a una persona si esta persona no es consciente y no me da su consentimiento respecto a ser coachado. Por ejemplo, nosotros con distintas empresas nos mandan a personas a ser coachadas y lo primero que nosotros decimos, a ver, obviamente que eso está establecido en un acuerdo de coaching que nosotros establecemos desde el vamos y les decimos a la gente, le explicamos, porque muchas veces pasa que mandan a hacer coaching a empleados, pero los primeros en coacharse deberían ser los directivos. Pero bueno, independientemente de eso, en los acuerdos de coaching aclaramos de que el coachee o el potencial coachee tiene que dar su consentimiento, no puede ir obligado a coacharse. Entonces es vital ese paso de que todos quieran formar parte de este proceso y coacharse. Y también es muy importante tener muy en claro el para qué lo quieren el proceso de coaching. Entonces ahí estaría puntualmente las áreas de mejora. ¿Qué es lo que quieren resolver? O sea, todos tienen que acordar de que estos son los temas a trabajar y por eso queremos un proceso de coaching. La otra condición necesaria es dar legitimidad a un coach externo. O sea, básicamente es importante que esto, digamos, se dé, porque si no, no va a haber apertura por parte del equipo al que le vamos a asistir. Entonces, es importante que el equipo pueda abrirse, pueda hacer públicas sus conversaciones privadas, y nos dé la posibilidad a nosotros de poder indagar, de poder preguntar, de poder intervenir, de poder generar, digamos, ese contexto para que las cosas se den. Esto es muy importante. Entonces, acá algunas preguntas interesantes son, ¿le dan permiso al coach para indagar y escuchar conversaciones privadas del equipo? ¿Y qué clima debería reinar para que todo esto dé resultado? Básicamente, el clima tiene que ser un clima de confianza, fundamentalmente, de sintonía, de empatía, de cercanía. O sea, digamos, de nada sirve si la gente no se entrega al proceso, no se compromete con el proceso, no elige el proceso. Tienen que ser conscientes de que están allí para algo. Entonces, es importante que me habiliten a mí como coach externo a poder trabajar en consecuencia, en pos de los resultados que ellos quieren ver, que se concreten. El tema de ser un coach externo también es importante destacar por el hecho de que no ser parte de una empresa está bueno porque tiene una mirada imparcial, no está casada con la empresa, no depende de la empresa, sino que en cierta forma tiene una mirada de observador muy interesante y que muchas veces los que forman parte no ven determinados procesos, determinadas dinámicas, determinadas cuestiones que un observador externo sí ve. A ver, los equipos valientes son capaces de plantearse procesos profundos de coaching de equipo. Esto es muy interesante. Realmente aquellos equipos que quieren, digamos, lograr resultados extraordinarios son aquellos que realmente se internan en un proceso profundo de coaching para dar lo mejor de sí mismos a nivel equipo. Esto es importante. Ahora bien, también es importante
dejar de lado algunas malas interpretaciones u opiniones respecto a qué es coaching de equipo y qué no es coaching de equipo. No es coaching de equipo un team building, por ejemplo. A ver, para las personas que no saben lo que es un team building es una intervención muy puntual que se da en las empresas, en donde un sector o un grupo de personas, empleados, se dirigen hacia otro lugar, en donde se llevan a cabo distintas dinámicas, generalmente lúdicas, para poder fortalecer los lazos entre las personas de la empresa, en líneas generales. Y se dan, por ejemplo, este tipo de dinámicas, que son dinámicas absolutamente vinculadas a juegos, lúdicas y demás, ¿no? Entonces acá una definición para que quede un poco más claro qué es el team building. Son eventos de empresa que permiten salir de la rutina a los empleados para que puedan conocerse mejor entre ellos a través de distintas experiencias lúdicas en un entorno más informal. Son dosis puntuales para crear conciencia de equipo y entablar vínculos entre las personas. Eso es el team building. Pero vamos a ver diferencias entre lo que es un team building y el coaching de equipo. No quiere decir que uno no lo puede implementar, pero es mucho más profundo el coaching de equipo que el team building. ¿Ok? Por ejemplo, el team building es de larga trayectoria. Básicamente hace 50, 60 años que empresas de avanzada y que consideran vital este tipo de eventos, lo llevan a cabo. En cambio, el coaching de equipos es algo muy de vanguardia, muy novedoso, muy nuevo. Pensemos que la profesión de coach aparece en los 90 y recién en el 2000 se empieza a hablar de coaching de equipo. Y hay empresas que empiezan a implementar. Pero bueno, hubo todo un cambio. Entonces, la primera distinción que podemos traer a colación es esta. El team building tiene, digamos, una historia ya, un trayecto hecho, en cambio el coaching de equipos es algo bastante novedoso. En el team building se desarrolla la motivación individual y colectiva, y también se propone al equipo la experimentación a través de actividades o juegos diseñados externamente. El coaching de equipos, nosotros los coaches estamos absolutamente convencidos de que los clientes son autónomos y capaces de automotivarse. Autónomos en el sentido de que se dan sus propias normas y se automotivan. Esto es muy importante. El coach siempre cree en el potencial del coachee y lo asiste para que pueda liberar ese potencial. ¿Estamos? Y también el cliente y el coach necesitan codiseñar en el coaching de equipos el proceso en forma emergente. No hay un proceso establecido, sino que el proceso se va dando a medida que transcurren los días, las reuniones y demás. Codiseña el coach con el coachee, en este caso el equipo. El team building se basa en actividades de outdoor, lúdicas, experiencias diversas, etc. Generalmente son actividades outdoor, puede que haya también actividades indoor. Expertos dirigen el proceso y se organizan fuera del lugar de trabajo por lo habitual. El coaching de equipo permite al equipo cliente enfocarse en su realidad diaria y transformarla. O sea, la idea es seguir trabajando como se sigue trabajando, seguir con la dinámica diaria, para de a poco empezar a transformar y poder optimizar lo que se va dando en la empresa o en ese equipo puntualmente. No hay actividades totalmente, digamos, innovadoras, distintas a lo que hacen, sino que, enfocándose en su actividad diaria, se trabaja con eso. Ahí hay mucha tela para cortar y se trabaja con ese material, ¿ok? Y se trata de optimizar. En el coaching de equipo, los miembros del equipo se encargan de sus propios procesos y se organizan en el lugar de trabajo, generalmente en la sala de reuniones. Si es que hay sala de reuniones en una empresa, o, bueno, obviamente se destinan o se dirigen hacia otros lugares, por ejemplo, se alquilan salones en un hotel para que se puedan hacer allí las reuniones de equipo. Este cuadro también es muy interesante y tiene que ver con un artículo que se los voy a mandar, que
está muy clara la diferencia entre team coaching y team building, porque, como pueden ver, son más los objetivos que se pueden concretar en un team coaching y también el proceso, la duración del proceso. Por ejemplo, un team coaching, el proceso es de varios meses, en cambio el team building es una intervención puntual. Cada 6 meses, por ejemplo, o una vez al año. En cambio, el team coaching no, lleva un proceso que es un poco más largo y a su vez se abordan más temáticas. Fíjense los objetivos que se pueden concretar en un team coaching, que se diferencia del team building. Por ejemplo, con un team coaching, mejorar las relaciones, desarrollar conciencia de equipo, resolver conflictos, inyectar positividad, alinear equipo, mejorar procesos de trabajo, mejorar comunicación, fomentar empatía, aumentar productividad. Y en lo que hace a la experiencia lúdica, puede que uno, digamos, traiga a colación alguna dinámica puntual, pero básicamente eso es muy típico del team building. Y como pueden ver, los objetivos que se pueden lograr en un team building son más limitados. Tampoco el coaching de equipo tiene que ver con la organización del evento en sí mismo, no. O sea, digamos, organizar el evento, montarlo, establecer todo lo necesario para que el equipo pueda trabajar, digamos, eso no es coaching de equipo. Básicamente el coaching de equipo tiene que ver con otra cuestión. No tiene que ver con la forma, que sí, por ejemplo, tiene que ver con la organización del evento en sí mismo, sino con el fondo. Es más, los propios equipos deberían ser autónomos y deberían organizar sus propios eventos. Entonces, no tiene que ver con llamar a una persona para que organice el evento o que modere, sino que eso es organización de un evento, pero no es coaching de equipo. El coaching de equipo tiene que ver con cuestiones más de fondo, de procesos, de contenido. Tampoco tiene que ver con una formación sobre calidad relacional. Muchas personas creen que hacer coaching de equipos es llamar a una persona que nos dé una formación sobre cómo mejorar la calidad relacional, cómo mejorar las relaciones entre las personas que conforman el equipo. No, eso no es coaching de equipo. Coaching de equipo, digamos, apunta a otra cuestión. Apunta a que el equipo pueda organizarse, pueda acordar en determinados objetivos alcanzar, y una vez que alcancen esos objetivos, esa concreción de objetivos, el hecho de alcanzar determinados resultados, eso es lo que va a fortalecer la relación entre las personas, no una formación sobre calidad relacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que va a estrechar las relaciones entre los miembros del equipo son los éxitos, son los avances, son los objetivos que se vayan concretando. Eso es lo que, digamos, genera confianza, eso es lo que los potencia. Fíjense esta pregunta interesante. En el ambiente deportivo, ¿quiénes tienen problemas relacionales? ¿Los equipos ganadores o los equipos perdedores? Esto es importante destacarlo. Generalmente hay problemas entre las personas que forman parte del equipo cuando este es un equipo perdedor. Pero cuando es un equipo ganador, triunfador, esto lo que hace es fortalecer los lazos entre el equipo. Hay una conciencia mayor de equipo y hay mayor compromiso para con el equipo. Esto es muy notorio en el ámbito del deporte, por eso siempre lo traigo, porque siempre el deporte ilustra un poco, y más trabajando la temática de equipos. Entonces, los equipos ganadores se caracterizan por tener lazos muy estrechos, por una calidad relacional interesante. Los equipos con rendimiento alto incrementan el nivel de confianza interpersonal en el equipo, incrementan el compromiso individual, incrementan el apoyo colaborativo, incrementan los objetivos compartidos, incrementan el empoderamiento colectivo, incrementan la calidad excelente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es consecuencia de ser equipos exitosos, de ser equipos que realmente son poderosos, que rinden realmente. Esto es como un círculo virtuoso. Se tienen que dar estas condiciones para que realmente esto salga, surja naturalmente, como lo es el proceso de coaching.
Tampoco coaching de equipo es formación sobre distintas herramientas y metodologías. Obviamente hay personas expertos que pueden, digamos, dar determinadas recetas, determinadas herramientas a un equipo para optimizarlo. Pero básicamente, hablar de coaching de equipo tiene que ver con el hecho de que las herramientas y las metodologías que surjan ahí, en el equipo. Que usen herramientas y metodologías que hayan surgido de ese contexto y no que se las importen. No esto de usar recetas de otros, sino usar las recetas que el equipo se da. Eso es coaching de equipo. Obviamente estas herramientas son interesantes, geniales, pero básicamente el coaching de equipo tiene que ver con otras cuestiones, con darse su propio material, sus propias herramientas, sus propios instrumentos, sus propias metodologías. Tampoco es coaching de equipo el diagnóstico del equipo. El diagnóstico de equipo es sacarle una foto al equipo respecto a cuál es su situación actual. Pero eso no es coaching de equipo. El coaching de equipo va mucho más allá de un diagnóstico. Sí, muchas veces nosotros trabajamos con un diagnóstico, pero después empezamos a trabajar, empezamos a intervenir, empezamos a generar un contexto para que los mismos miembros del equipo puedan trabajar y puedan darse, digamos, herramientas y puedan verse y puedan mejorar y puedan optimizarse. Tiene que ver con esta idea, ¿no? Sí que hay diagnósticos que son sumamente interesantes y muy poderosos, pero con eso no hacemos nada. Entrenar equipos tiene que ver con otras cuestiones, no con sacarle una foto. Insisto, podemos empezar de esa forma, pero hay que seguir trabajando en relación a eso. ¿Okay? Y también puede darse que haya equipos que la tengan absolutamente clara, que saben perfectamente cuáles son las áreas de mejora y sus fortalezas, y necesiten coaching de equipo, sin ningún tipo de diagnóstico. ¿Ok? También acá le traigo a colación diferencias entre el coaching de equipo y otras intervenciones en las organizaciones. Como pueden ver, hay muchísimas formas de intervenir en las organizaciones para optimizarlas, pero fíjense en la diferencia entre estas intervenciones y el coaching de equipos. El formador es quien sabe, parte de un paradigma o teoría, hace preguntas dirigidas y tiene respuestas. Tiene una relación de poder y monopoliza gran parte del tiempo. Eso es lo que hace un formador. Ahora, el coach de equipo no pretende impartir conocimiento. Básicamente nosotros no decimos lo que tienen que hacer los otros, sino que generamos un contexto para que ellos puedan darse cuenta y puedan aprender de las cosas que ellos van generando. ¿Ok? Nosotros justamente intervenimos a través de preguntas, a través de una intervención puntual, pero nada más. Sus posibles hipótesis las ha de validar el equipo, o sea, las hipótesis, nuestras hipótesis como coaches de equipos, las valida el equipo. Si no les sirve, la descartan. El poder estar en el equipo, los grandes protagonistas son los miembros del equipo. O mejor dicho, el gran protagonista es el equipo. Y busca que el equipo encuentre su propia sabiduría, sus propias respuestas. La diferencia entre consultor y coach de equipo: el consultor es la persona experta, tiene conocimiento y experiencia para solucionar problemas o conflictos, asume la responsabilidad de ser quien aporte la mejor solución, dice lo que se debe hacer y genera relaciones de dependencia. El coach de equipo no tiene soluciones ni pretende tenerlas, no asume responsabilidad por lo que el equipo haga, se las devuelve siempre al equipo. Ustedes decidieron esto, es lo que ustedes eligieron. Potencia la autonomía, la solución es del equipo, no del coach. Muestra, señala dinámicas, hacen manifiestas pautas que ayuden al equipo a entender qué pasa. Yo soy consultor, también soy coach, pero en determinado contexto soy consultor y en determinado contexto soy un coach. Por eso también una de las cuestiones fundamentales a la hora de coachar es no mezclar los roles, porque ahí metemos la pata. ¿Okay? Entonces una cosa es cómo trabaja un consultor, por ejemplo, un especialista sobre una temática X, y el coach, que genera un contexto de reflexión. Facilitador o instructor, lo que hace un facilitador es
establece el mapa, tiene un recorrido ya prefijado, gestiona la dinámica grupal, toca lo individual aunque después vaya a lo grupal, cuida el tiempo, propone camino, no deja perderse por el bosque y es un acompañamiento guiado, es como una especie de mentor. En cambio, el coach de equipo, no hay un recorrido previsto, no hay nada preestablecido de antemano, no, lo que emerge, lo que surge. Hace de espejo de las dinámicas del equipo, las subraya, las confronta, cuida el marco de las sesiones, pero no asume la responsabilidad de mantenerlo, y el equipo va encontrando su camino. Es importante con estas diferenciaciones, con estas comparaciones, con este parangón que hacemos con cada una de las intervenciones para entender el para qué del coaching de equipo. Y también, hablando de coaching, no es lo mismo el coach individual que el coach de equipo. El coach de individual, si bien los dos hacen coaching, la mirada, el destinatario y el contexto es totalmente distinto. El coach individual hace coaching a la persona, espera que del desarrollo del individuo se generen beneficios en el equipo. O sea, digamos, voy a asistir a esta persona y esto, digamos, quizás repercuta a nivel grupal. No le interesa tanto las relaciones de las personas como la forma en que la persona la establece y la vive, y busca acciones individuales. En cambio, el coach de equipo se centra en las relaciones y no en las personas. A ver, un segundo. A ver, compartimos. Tuvimos un inconveniente, continuamos. Entonces, el coach de equipo se centra en las relaciones, desenfocando a las personas. Su interés está en las dinámicas del equipo más que en las personas que lo componen. Da voz al equipo como entidad propia y busca pautas de funcionamiento, patrones colectivos. La diferencia entre el coach individual y el coach de equipos. ¿Ok? A ver, vamos a continuar. Hacer coaching al sistema. ¿Qué significa hacer coaching al sistema? Básicamente, el grado de complejidad es mucho mayor que hacer coaching a una persona. Es mucho más importante porque son muchas personas las que están en juego, pero fundamentalmente, cuando hablamos de equipo, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un todo unificado, coherente, de una entidad. Ponemos el foco en el equipo, no en la persona, o en las personas. Y básicamente la función del entrenador de un equipo de baloncesto, por ejemplo, es que el equipo gane, el equipo se optimice, no una persona. No sirve que una persona sea buenísima y se la entrene fantásticamente. Hay que entrenar al equipo. Al equipo. Hay que optimizar la interconexión de las personas que forman parte del equipo para que los resultados sean extraordinarios. ¿Ok? Por ejemplo, yo, digamos, no soy una persona que sabe mucho de fútbol, pero, por ejemplo, no es la misma actuación que tiene Messi con la selección que la actuación que tiene Messi en el Barcelona. O sea, por más que Messi sea considerado uno de los jugadores más importantes del mundo, con un montón de premios, si no hay un equipo que acompaña, bueno, a las pruebas me remito, no se gana. Ahora, si hay un grupo de personas que acompañan y donde hay equipo, los resultados son otros. Entonces, por más que una persona reciba un entrenamiento pormenorizado y sea el mejor, si realmente no hay un entrenamiento del equipo, los resultados no van a ser los que se esperan. Por eso me pareció interesante traer a colación justamente esta diferencia de equipos con una misma persona. ¿Qué pasa en un lugar? ¿Qué pasa en otro lugar? ¿Ok? Bien, un equipo tendrá más éxito cuando todos los miembros del equipo hayan adquirido una alta competencia a la hora
de interactuar. Esto es muy importante. Un equipo tendrá más éxito cuando todos los miembros del equipo hayan adquirido una alta competencia a la hora de interactuar. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo es un proceso de coaching de equipo? Básicamente nosotros dijimos que la naturaleza del proceso es emergente, es flexible, no hay nada predeterminado. El punto de partida es lo que se ve, la situación actual, con lo que me encuentro. Y a partir de ahí, algunas preguntas interesantes. ¿Es predecible? No, no es predecible. ¿Hay un proceso estándar? No hay un proceso estándar. Pero sí hay un marco, hay una estructura básica que generalmente, en línea general, se lleva a la práctica. Lo que se le ofrece de antemano al cliente es un marco respecto a cuáles son las expectativas, qué es lo que se va a hacer en líneas generales, muy en líneas generales, y eso queda establecido en el acuerdo de coaching que se hace con la empresa o con el cliente. ¿Está? En líneas generales, cuáles son las expectativas de logro, y nada más que eso. ¿Estamos? ¿Cuál es la estructura básica del proceso? Son 5. Diagnóstico, objetivos, intervención, feedback y cierre. Estas son, digamos, los distintos componentes de la estructura básica del proceso. Respecto al diagnóstico, básicamente el diagnóstico, como dijimos, es muy importante en el diagnóstico tener una excelente escucha y una excelente observación, porque netamente es el momento en donde mayor observación y escucha existe. Es muy importante qué es lo que está sucediendo. Y acá les doy algunas preguntas. ¿Cuál es su situación actual? ¿Dónde le duele al equipo? ¿Dónde le duele? ¿En qué necesita mejorar o revisarse? ¿Dónde están sus fortalezas y cuál es su reto en este momento? Todas estas cuestiones se trabajan, se conversan, cada cual opina. El coach comparte lo que ve, tiene que ver con esta idea. Estas conversaciones motivadas por estas preguntas disparadoras. Saber cuál es la situación actual, qué le pasa al paciente puntualmente que requiere asistencia. Entonces, como decíamos, es muy importante la observación de lo que sucede allí, de lo que pasa, de lo que emerge. ¿Está? Otras preguntas poderosas, interesantes. ¿Dónde quieren estar como equipo dentro de 3 años? ¿Qué le está faltando al equipo para un mayor rendimiento? ¿Qué competencias necesitan desarrollar? ¿Y qué retos quieren conseguir? Esto en la fase del diagnóstico. Estas preguntas son muy interesantes y esto es lo que básicamente los miembros del equipo tienen que trabajar, tienen que desmenuzar, tienen que reflexionar, porque tiene que estar bien en claro el punto de partida, digamos. Se implementan algunos cuestionarios, hay muchos cuestionarios interesantes, por ejemplo el cuestionario de Lencioni, que después se los voy a enviar para que lo lean, es muy interesante, lo vamos a analizar. Hay otros cuestionarios también, todos con el fin de diagnosticar. Y el objetivo de la fase es saber puntualmente, digamos, el para qué hacemos el proceso de coaching, qué cuestiones hay que mejorar. Ese es el objetivo de esta fase. ¿Qué es lo que vimos y cuál es el diagnóstico y qué deberíamos hacer? Básicamente ese es el objetivo de esta fase. La segunda fase tiene que ver con los objetivos. Puede que en esa lluvia de ideas aparezcan muchas cuestiones a mejorar. Entonces tenemos que empezar a negociar allí y decir, bueno, a ver, de todas las cosas que acá han surgido, vamos a priorizar, vamos a establecer cierta jerarquía. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que lograr ya como equipo, o que tienen que lograr ustedes como equipo? ¿Cuáles son? Vamos a establecer ciertas prioridades.
¿eh? Y entonces, les traigo a colación algunos ejemplos de preguntas. ¿Vamos a concentrar nuestra energía en mejorar el proceso de toma de decisiones? ¿Nos vamos a centrar en mejorar la manera en la que nos damos feedback? ¿Vamos a intentar mejorar nuestra capacidad de escucha? ¿Vamos a poner el foco en la claridad de nuestras conversaciones? Básicamente, acá lo que tenemos que hacer es tratar de ser claros y de ver puntualmente qué es lo que queremos que pase, qué queremos trabajar. Por eso es muy importante definir los objetivos. ¿Por qué es importante definir los objetivos? Porque a partir de los objetivos que estén planteados, que sean medibles, factibles, que sean claros para todo el mundo y demás, poder medirlos. Entonces, por eso es importantísimo tener muy en claro cuáles son los objetivos, definir los objetivos, ponerlos en la mesa, para que después podamos, en el proceso, valorar qué es lo que pasó con esto. ¿Ok? Esto es importante. 3, la intervención. ¿Intervención de quién? Del coach. ¿Cuáles son los tipos de intervención del coach? Básicamente, una tiene que ver con la observación, hacer de espejo y dar feedback. Observar qué es lo que pasa, cómo se dan las relaciones, qué es lo que sucede, qué se habla, qué no se habla. Hacer de espejo y decir, disculpen, yo lo que vi es esto, ¿qué es lo que ustedes me están mostrando? Hacer de espejo y dar un feedback. Pequeño feedback. ¿Ok? O también, otra intervención, tiene que ver con sesiones especiales de trabajo, que van más allá de la agenda ordinaria de trabajo. Porque la observación, el espejo y el feedback muchas veces se da en las reuniones de trabajo, en las reuniones ordinarias. Pero si creemos conveniente sesiones extraordinarias, bueno, planteamos estas reuniones de trabajo en donde la idea es trabajar distintas temáticas a través de distintas dinámicas, en donde yo acá le traje una pequeña lista, en donde se trabajan propósitos y reglas de juego, los valores del equipo, dinámicas del feedback, la comunicación, cómo abordar conflictos, tomar decisiones, etc. Entonces, los dos tipos de intervenciones generales desde el coach es la observación, el espejo y el feedback, y las sesiones especiales de trabajo, en donde se abordan distintas temáticas en un contexto de reflexión. La cantidad de intervenciones son las que se establecen coach y equipo, o sea, básicamente siempre en una sesión individual, por ejemplo, siempre decimos al coachee que es él cuando decide cuándo el proceso termina, porque nota que se lograron determinados objetivos. Entonces eso es lo que, digamos, se va a ir dando a través de que se vaya dando, perdón la redundancia, el proceso. No hay nada establecido, o puede que haya algo establecido, pero que se pueda renovar en el tiempo. Tiene que ver con los objetivos alcanzados. Y el cierre. Básicamente, tiene que ver con esto. La duración del proceso puede estar estipulada, tiene que ver justamente con el hecho de que el proceso tiene que terminar, o sea, tiene que haber un fin. Esto de que el coach forme parte del plantel, no, porque si no ya pasa a ser parte del equipo o de la empresa, y ya pierde cierta objetividad y cierta imparcialidad. Entonces, es importante brindarle, digamos, todas las herramientas, habilidades, que ellos mismos puedan encontrar respuestas o metodologías o herramientas, y que puedan aprender y puedan transformarse para que ellos puedan ser autónomos. Nuestra labor como coaches es dejarlos y que ellos sigan trabajando de acuerdo a lo que han aprendido en este proceso. Es darle autonomía. Nosotros estamos de paso. Generamos un contexto para que ellos puedan trabajar, y una vez que ellos han internalizado determinadas dinámicas y demás,
dejarlos solo y actuar en consecuencia. Entonces, en lo que hace a las acciones de cierre, bueno, básicamente la importancia de valorar los objetivos, si los objetivos se han concretado, esto es importante, lo que se planteó desde el vamos, y hasta el cierre. Si las dinámicas se pueden mantener en el tiempo, es importante que cada cual exprese sus emociones y sus aprendizajes, que es muy importante el escucharse, y celebrar, digamos, esta etapa de cierre. Es muy importante terminar este proceso con una celebración respecto a los objetivos alcanzados. Y como siempre digo, el tema de seguir en relación con el coach tiene que ver con el hecho de que quizás al tiempo, al año, por ejemplo, puede que el equipo convoque de nuevamente al coach para, digamos, trabajar determinados aspectos, o rever algunos objetivos, o porque ha habido un conflicto puntual, o porque hay nuevos integrantes, etc. Entonces, ahí, digamos, digamos, continuamos con la relación con el cliente. Esto es importante. Y esto, la circularidad del proceso. Esto es muy interesante. A ver, si bien nosotros empezamos con el diagnóstico, después se plantean los objetivos, después viene la intervención y el feedback, y después el cierre, puede que en el mismo cierre aparezcan determinadas cuestiones que generen un diagnóstico, y después aparezcan nuevos objetivos, y así sucesivamente. Por eso hablamos de una circularidad del proceso. Puede que una vez que termine el proceso aparezcan determinados temas interesantes, entonces es una otra vuelta más en este proceso. Tiene que ver con esta idea. Y finalmente, tenía pensado para terminar la clase de hoy, es traerles a colación conocimientos y habilidades del coach de equipo. El coach de equipo tiene que tener determinados conocimientos y habilidades que son necesarias, como por ejemplo, qué es un equipo, cuáles son los factores de productividad y factores relacionales, qué significa aprender, qué es una organización, qué culturas empresariales existen, y cuál es, digamos, ¿por qué es importante esto? Para saber cuál es la reinante, cuáles las que existen, cuál es la que es importante establecer, qué es una estrategia, qué significa liderar, etc. Estos son conocimientos que realmente una persona que hace de coach o es coach necesitaría tener. ¿Qué habilidades? Fundamental, como hemos visto en el proceso de coaching, el saber escuchar, el saber preguntar. Esta cuestión nosotros vamos a ir ahondando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Prestar atención a patrones de conducta, identificar modelos mentales reinantes, saber escuchar el campo emocional, toda la cuestión gestual, la corporalidad, saber leer eso. Y las actitudes básicas e interesantes a tener en cuenta como aquella persona que haga coaching o sea coach: aceptación, aceptar al equipo con lo que se encuentra, a las personas, confianza, fundamental, como vimos, humildad y curiosidad, esto de siempre asistir, no ser el protagonista, y el hecho de que el coach de por sí es una persona curiosa, pregunta, repregunta y demás. Libertad para cuestionar, confrontar, sostener y contener, y positividad. Esas son las actitudes básicas necesarias que debe tener un coach de equipo. Y finalmente, Cardón establece algunas competencias que también son interesantes traerlas a colación, que tiene que ver con esto: las competencias del coach sistémico, percibir patrones de interacción y entender los perfiles culturales del equipo, identificar y entender algunas estrategias y patrones colectivos, apoyarse en cuestiones de perfil de equipos y herramientas de diagnóstico de equipos, centrarse en los procesos internos del equipo y ayudar a los equipos a enfocarse en el desarrollo de redes entre sistemas. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí la clase del día de la fecha, que puedan, digamos, leer la bibliografía que se les va a rever la clase, que puedan tomar nota,
que puedan repensarse, que puedan pensar en qué grupo de personas están insertos, porque son interesantes, y más si han elegido estar haciendo esta diplomatura. Así que, como siempre digo, a disposición, y en otro video van a estar presentes las dinámicas que tienen que entregar. Muchas gracias y